Te enseñaron a repetir sin cuestionar, A, B, C. a repetir sin entender, hasta que descubres cómo aplicar lo aprendido desde la primera clase. Aquí aprendes siendo el protagonista. Porque cuando dejas de repetir y entiendes para qué aprendes, creces. Desarrolla tu potencial con la metodología exponencial de la nueva Universidad Politécnica del Perú. Entiende, aprende y crece. CENICE Abogados, defendemos lo que más valoras. Hola, soy Nicolás Lúcar, este es NTP, el nuevo canal de streaming. Estamos en YouTube, por si acaso. Puedes ponerte en la pantalla cómo suscribirse y cómo entrar a nuestro canal NTP Stream, @NTP Stream. Pasen la voz, queremos llegar lo antes posible a los 100,000 suscriptores para que nos den nuestra plaquita y seguir creciendo como lo estamos haciendo. Estamos en YouTube, estamos en Kik, estamos en Facebook, estamos en Instagram y por supuesto en TikTok, y tenemos una programación diversa que va a ir creciendo cada vez más. Van a tener ustedes sorpresas en los próximos días y semanas. Este proyecto no sería posible sin el apoyo de nuestros auspiciadores, que como verán en la mesa son un montón. Comenzamos por la Universidad Politécnica del Perú, donde no solo aprendes teoría, sino que la pones en práctica. Tienen una infraestructura súper moderna. Aprendes inglés, o sea, terminas una carrera y hablas inglés perfectamente, es el compromiso. Utilizan una metodología de aprendizaje exponencial para superar las brechas esas, porque la gente sale fatal del colegio y llega a la universidad y no entiende nada. Ahí te preparan para aprender en primer lugar. Tienes todo lo que necesitas para triunfar luego en el mundo laboral y por supuesto está licenciada por SUNEDU. Nuestro agradecimiento también a CENICE Abogados, que es un estudio comprometido en defender lo que más valora. Cada abogado en CENICE se especializa en su área específica y te ofrecen soluciones integrales y a la vez especializadas para que tomes las decisiones con confianza y seguridad de que estás haciendo lo correcto. CENICE tiene un nuevo centro de asesoría inmediata que está ubicado en la avenida Arequipa 2661A, avenida Arequipa 2661A, esto es en Lince, a solo 2 cuadras de la avenida Javier Prado. Es una especie de emergencia legal donde tú puedes llegar. También nuestro agradecimiento a los amigos de Bryson Hills Perú y a su proyecto Ciudad Industrial Huachipa Este, donde tienes todo lo que una empresa necesita. El mejor lugar para invertir de manera segura. Ahí tú puedes obtener un lote industrial a precios 100% accesibles, con un financiamiento directo, no tienes que pasar por los bancos, que son una pesadilla normalmente, y tienes las tasas más competitivas del mercado, por supuesto. Esta es la única ciudad industrial que tiene la mayor cantidad de empresas que ya están operando y tienen 2.4 millones de metros cuadrados que ya están vendidos para el desarrollo industrial. Ciudad Industrial Huachipa Este es el eje industrial de los grandes empresarios. Y finalmente, nuestro reconocimiento a los amigos de Hidrosilver. Estamos en un reto con Hidrosilver. Hidrosilver, ¿qué cosa es? Son nanopartículas de plata disueltas en agua, que según la promesa de Hidrosilver, lo que hace es que arrastra, o sea, tú tomas esta agua con estas nanopartículas y la plata arrastra en el camino virus, hongos, parásitos, bacterias, y te libera o te ayuda a tratar infecciones crónicas como gastritis, infecciones urinarias, respiratorias y mucho más. Estamos en un reto. Yo estoy tomando Hidrosilver y me voy a someter al final de este proceso, que será ¿cuánto? 3 meses, Sergio, ¿no? Vamos a hacer un examen médico y vamos a ver si estoy gravemente enfermo o si Hidrosilver realmente ha mejorado la calidad de mi salud. Está bacán, ¿eh? Estoy tomándolo 3 veces al día. En fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si quieren información, llaman o se comunican, ahí abajo está, ¿no? Pero yo tengo otro. ¿Qué número es ese de Hidrosilver? ¿Es el mismo? Porque yo tengo el 992-753-611. 992-753-611. Es bien interesante este tema, ¿no? Y es una cosa de alguna manera revolucionaria, ¿no? Ahora sí, empezamos el programa del día de hoy.
y yo quiero decirles que es horrible lo que está pasando en el Perú. No nos merecemos esto, pues. No hay derecho. O sea, Gerí sale, se remanga la camisa, hace el show, ¿no? Tiktokea, está hasta en la sopa, ¿no? No resuelve nada. O sea, nos hace el show, pero no resuelve nada. Pero eso no sé. ¿Cuál es el problema? El problema es que está haciendo lobbies. El presidente está gestionando intereses de empresas. Está ocupándose de arreglarle problemas. Y por supuesto eso tradicionalmente no es gratis, pues. Nadie gestiona intereses, nadie le hace trámite, nadie le hace lobbies a empresarios, en este caso chinos, gratis. Y encima cuando lo ampayan en un chifa en San Borja y después en una tienda, esta marcó Capón Market, y después resulta que recibe en Palacio la visita de un empresario que debería estar con prisión domiciliaria y está en Palacio de Gobierno en vez de estar preso en su casa, ha dado 2, 3, 4 explicaciones distintas. Es decir, no merecemos esto. Por Dios, estamos a 3 meses de las elecciones y no se puede controlar, es compulsivo. El presidente no puede, o sea, es más fuerte que él. El lobby le sale así del forro, ¿no? Y lo lamentable es que esta es la más grande oportunidad que el Perú ha tenido en su historia. Podemos ser un país de primer mundo en 20 años si nos ponemos las pilas. Entonces deberíamos estar acá, discutiendo cómo vamos a hacer para ser un país del primer mundo. Y estamos ahí abajo, ahí. Gerí, ahí abajo está, en el desagüe estamos. Ahí estamos. No hay derecho, pues. Depende de nosotros, ¿ah? Depende de nosotros. El 12 de abril está en tus manos, ¿ah? Está en tus manos. O sea, o seguimos allá abajo en el desagüe donde estamos, o salimos adelante como país. Depende de ti, de tu voto. O sea, que piénsalo bien, ¿ah? Que te estoy mirando, ¿ah? Te estoy mirando, elector, electora. El 12 de abril, te estoy mirando. Vamos a la cuña de nuestra secuencia, la presentación de nuestra secuencia. Se necesita presidente o presidenta. Adelante. Parece mentira, ¿no? Pero no es, son 36. 36 candidatos. Bueno, está con nosotros uno de ellos el día de hoy, Enrique Valderrama, candidato del Partido Aprista peruano, que ha trabajado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ha chambeado, yo doy fe de que ha chambeado por tu candidatura, ¿no es cierto? Ha chambeado primero por el liderazgo en el partido y de ese liderazgo se expresa en una candidatura. Sí, claro, bueno, yo creo que la primera vez que hablamos del partido fue hace como 8 o 9 años, ¿no? Siempre tratando de buscar un espacio de renovación, armonizando lógicamente las múltiples tendencias, pero que ahora sí se ha expresado en una votación en donde hemos podido terminar representando un proyecto histórico como el APRA, el candidato más joven del partido más antiguo, ¿no? Creo que es una mezcla muy interesante. El candidato está bueno como eslogan. El candidato más joven del partido más antiguo. Ahora, hablas como Alan, condenado. ¿Cómo haces? No, es que es una escuela. Los apristas de chiquitos, o sea, mi abuela era aprista, ¿eh? Y aprista brava, que participó en revoluciones, de eso de agarrarse a balazos con los sanchezerristas, olvídate de lo que fue la historia familiar por la abuela. Pero ustedes tienen escuela de chiquitos, ¿no? Bueno, los chicos apristas, la CHAP, chicos apristas, la juventud aprista. Usualmente uno se encuentra como aprista muy joven, ¿no? Yo me identifiqué ya como aprista a los 14 años. Cosa curiosa porque no vengo de familia aprista. Yo había tenido contacto con literatura política y luego ya definitivamente Escurella de la Torre. Fui a la Casa del Pueblo de curioso un viernes y el lunes inauguraba un centro de formación de cuadros y ya nunca salí, pues, ¿no? Ya tengo ya casi 25 años
de aprista. Y lógicamente hemos transitado por la juventud aprista, por el comando universitario, miembro de la comisión organizadora de un Congreso Nacional del partido, miembro de la comisión política y ahora candidato presidencial, ¿no? Yo ahora bromeaba cuando llegaba Enrique, porque yo de joven he sido de izquierda, ¿no? Y me acuerdo de los apristas, eran bravos, tenían un grupo de choque que se llamaban los Búfalos, eran bravos. Había camaradas bravos también, ¿ah? Habíamos, nos trompeábamos, pero cada vez que había una nos agarramos. Eran otras épocas donde la política se expresaba de otros modos también, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, gritaban, ladrillo, concreto, búfalo, barreto, y agárrate, porque ahí empezaban los palazos, los cadenazos, los fierrazos, era una cosa salvaje. Eran otras épocas de mucha tensión, de mucha polarización, que incluso luego, más adelante, llevó episodios complicados de otro extremismo distinto, al que enfrentamos con otros sectores de la izquierda también, ¿no? Porque si bien el APRA creo que fue el movimiento que frenó más a las hordas asesinas de Sendero Luminoso, es cierto que las otras izquierdas también tuvieron gente asesinada, otros partidos democráticos. Enfrentamos esos episodios de violencia que, por lo tanto, creo que teníamos la obligación. Esa es una historia que no se recuerda, ¿no es cierto? O sea, las primeras víctimas de Sendero Luminoso en Ayacucho fue la gente de izquierda. Y de ahí, sobre todo en el centro del país, vino ¿cuántos apristas murieron en la guerra contra Sendero? Fue un horror, ¿no? Eso lo recordó en un discurso en el Parlamento Mauricio Müller, cuando hablaba de la condescendencia de ciertos sectores, digamos, de la izquierda con los terroristas en todo caso, y le decía, son ingenuos, pues las primeras víctimas son ellos. Claro. Pero sí, yo creo que en número el APRA fue por delante porque además estuvo al frente del Estado, al frente del gobierno. Más o menos un cálculo conservador habla de 1.200 compañeros asesinados. Asesinados por Sendero 1.200. Luminoso. Sí, fue algo terrible. Y yo creo, y le decía a alguien, digamos, que no comulga con nosotros ni con otros espacios, que se siembra la estrategia para derrotar a las hordas asesinas de Sendero Luminoso en el gobierno democrático del APRA. El GEIN se arma durante el APRA. La decisión histórica de armar a las rondas campesinas, al comandante Guayhuaco, que tú te acordarás. Sí, claro, perfectamente. Fue, digamos, del gobierno del APRA. Yo estaba ahí, también. chico, como dicen los cubanos. Yo estaba ahí, yo era reportero en esa época, estaba ahí. Y bueno, eso se gestó durante el gobierno democrático del APRA. Ya luego Fujimori dijo pues que él había sido, digamos, el articulador de todo eso, pero en realidad la base se pone durante el gobierno del APRA fundamentalmente con el GEIN y una mejora en la comunicación y empoderamiento de las rondas, ¿no? Incluso yo siempre he pensado en esto, ¿no? O sea, cuando ahí en Monterrico se detecta que hay una casa donde aparentemente hay una reunión de la cúpula de Sendero Luminoso, y ¿cómo es esto, no? Basadre se refiere a esto, la importancia, el papel del individuo en la historia, dice Basadre. Claro. La decisión, ¿no? O sea, hubo un momento que había que decir si entrabas o no entrabas, si entrabas o no entrabas, se demoraron en entrar, y en el momento que entraron ya los senderistas se habían dado cuenta que los tenían chequeado y habían sacado a la cúpula. Igual, pero imagínate lo que hubiera sido, porque Abimael Guzmán estaba ahí. Si la decisión se tomaba 24 horas antes, Abimael Guzmán hubiera sido capturado en el gobierno de Alan García. Entonces, la historia hubiera sido otra, ¿no? Hubiera sido muy positivo. Recuerda que también, claro, las decisiones tienen un grado de maduración. Y acuérdate que el GEIN fue creado en 1989, tenía un año de despliegue, digamos, estratégico. Ya el 92 ya tenía un poco más de tiempo. Claro. Pero definitivamente hubiera sido muy bueno, porque ¿sabes qué cosa? Yo creo algo, siempre lo he defendido, lo he puesto por escrito en el año 2018, incluso hace muchos años, lo he repetido, digamos, en otros espacios. Yo creo que para pacificar el país, es decir, para derrotar a Sendero Luminoso y para ordenar la economía, no se requería un cierre del Parlamento como el que ocurrió el 5 de abril del 92. Sí. Y creo que si la cúpula hubiera sido capturada por el GEIN durante el gobierno del APRA, hubiéramos en parte evitado esa consecuencia, ¿no? Claro, ahora, lo que pasó ese día, el 5 de abril, fue increíble porque yo estaba entrevistando al primer ministro de Los Heros, que me estaba explicando, yo estaba en la revista dominical, que cuál era el procedimiento constitucional. O sea, el gobierno de Fujimori se quejaba de que ustedes los apristas no lo dejaban gobernar, que lo boicoteaban, exageraban bastante, ¿no? Pero había un descrédito de la clase política, ¿no es cierto? Todos los que quieren dar un golpe de Estado siempre se quejan pero digamos, ¿ya? de la obstruccionismo. Entonces decía, pero la salida que proponía de Los Heros, muy convencido él, fue terrible ese día, porque él decía,
el presidente tiene la atribución de pedir el voto de confianza para cerrar la Cámara de Diputados y convocar a elecciones en la Cámara de Diputados. Y de los ceros iba en esa dirección, es decir, en una salida constitucional a la crisis política dentro que de los estaba márgenes, ocurriendo, digamos, democráticos digamos. y constitucionales. Ni ¿no? se había enterado el pobre de los ceros, Sí, que en pues. ese momento los tanques ya estaban en la calle, y Renato Canales, que era el productor del programa, decía, oye, algo está pasando. Se están llevando al presidente, el directorio Nicanor González, al Pentagonito, no sabíamos qué pasaba. Lo cual te da cuenta que ya había una estructura de poder paralela a la formal. Claro, pero el pobre de los Obviamente. ceros, presidente del Consejo de Ministros, tenía la más puta idea de que ya se había producido un golpe de Estado, ¿no? Eso sucede justamente en los proyectos autoritarios, pues toman la decisión una cúpula que usualmente no escoge nadie, ni siquiera es formal, ni siquiera es pública, y terminan haciendo lo que hicieron. Ahora, esa es la explicación de la entronización de Montesinos. La gente ¿no? del gobierno de Fujimori tenía el temor, la preocupación de que hubiera una respuesta social, de que hubiera una explosión, ¿no es cierto? ¿No? Y no pasó nada. Y parte del temor tenía que ver con Alan García, porque decía, si hay una explosión o una reacción social, la va a encabezar Alan García, entonces se fueron a por Alan García, como dicen los españoles. ¿Tú Sí, crees por que lo que supuesto. querían era matarlo? Sí, por supuesto. Claro ¿Tú que crees? sí. Porque Sí. fue Sí, sí, muy sí, sí. violento todo, no fue Alegando- una irrupción así. Alegando seguramente que hubo algún tipo de resistencia y en el intercambio de Bueno, fuego. el loco, este, respetuosamente se hubiera hubieran podido- defendido. hubiera- Se hubiera defendido. O sea, Alan Lógicamente, andaba ¿no? armado y se hubiera defendido. Vienen unos Pero si milicos vienen a asaltar meter- tu casa, yo creo que te defiendes, ¿no? Lógicamente. Claro, no lo digo en el mal sentido, lo digo No, en el por buen supuesto. sentido. Yo no sé si yo hubiera hecho lo mismo que él, ¿no? En muchos sentidos, pero o sea, iban por él, Y ¿no? bueno, ten en cuenta que durante los procesos autoritarios, siempre, o pretendidamente autoritarios, o con aspiraciones autoritarias, siempre, el APRA ha sido parte fundamental de la resistencia. Es más, durante el mismo fujimorismo, creo que el movimiento social, sindical, popular, etcétera, y al final también un impulso fuerte del APRA, ¿no? Ahora, contra a la ustedes dictadura. ¿no? históricamente los han acusado de terroristas. O sea, los apristas han sido acusados de terroristas. Ustedes No, han tenido ha habido- enfrentamientos muy violentos con las fuerzas del orden, por así decirlo. Es decir, la revolución de Trujillo. ¿Cuánta gente murió en la revolución de Trujillo? ¿Cuántos militares murieron en manos de los revolucionarios apristas? ¿Y cuántos apristas fusilaron en Chanchán? Bueno, ahí creo Nunca que hay se ha una- sabido, hay ¿no? una- digamos, primero, no hay una verdad, digamos, histórica. El mayor Porque Villanueva. sabes ¿Qué fue que- el mayor Villanueva que porque escribía sabes que libros? de sobre- eso no ha habido, pues, estimado Nicolás, una comisión de la verdad que hubiera sido bueno que exista, ¿no? O algo parecido. Pero nosotros calculamos que aproximadamente 6.000 fueron fusilados. 6.000 aproximadamente. personas fusiladas. Eso Nunca es ocurrió en la historia del Perú un hecho Y sangriento en tan poco tiempo. y tan ignorado además por la historia oficial, ¿no? Imagínate ese número, pues, para que tenga por lo menos un par de páginas en los libros de historia. Y es más, Trujillo fue una de las primeras ciudades en el continente y en el mundo, creo, en ser bombardeada por su propia fuerza aérea, ¿no? Yo creo que eso fue muy, muy, muy terrible. Lógicamente el lanzamiento venía... Eso no está en ningún lado, ¿no? Que Pues- Trujillo fue bombardeado, ¿no? Que fusilaron, solo Dios sabe, miles. Lo que está claro es que fueron miles, ¿no? Muchos mártires, ¿no? Mucha o sea, sangre derramada. Por eso creo... ¿Sabes por qué yo conozco esa historia? Porque mi abuela, como te he contado, era prista. Y Y mi abuela evidentemente- participó en esa revolución. Y porque hubieron varias, ¿ah? La de Y Trujillo, escúchame, lógicamente, si la de al- Huaraz, al- por ejemplo. Al doctor Williams en Guaral, que era amigo Phillips. de mi... El doctor Phillips, perdón, Phillips. que era amigo de mi abuela, lo fusilaron. Seguramente Y a mi tus- abuela la fusilaban si la chapaban, pero era chiquitita y la escondieron. seguramente tu audiencia habrá escuchado alguna vez esta frase: solo Dios salvará mi alma y solo Y el solo el aprismo APRA salvará salvar al al Perú. Perú. Eso es de Phillips. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Sí, claro. No, es Qué bestia. es tremendo, ¿no? Y es una respuesta frente a un proceso autoritario. ¿no? Pero eso es lo que a mí me hace difícil entender, por ejemplo, a veces discursos como esos discursos que demuestran una gran incomprensión a la gente que se rebela contra la injusticia, que pueden estar equivocados ideológicamente, digamos, en el camino errado, pero de alguna manera
toda la gente que se rebela contra lo mal que están las cosas, en el fondo llevan algo de razón. Las cosas no están como deberían estar. El camino que pretenden tomar para que las cosas se enderecen es el equivocado. Pero ustedes son un movimiento que insurge como un movimiento revolucionario para cambiar las cosas. Sí, pero ¿no? hay una cosa que hay que poner en dimensión histórica también. Siempre hemos sido profundamente democráticos. Es decir, hemos creído siempre en la justicia social, en un cambio radical, pero nunca por fuera, digamos, de un orden constitucional. Y es más, los movimientos que hemos realizado, salvo, digamos, algunos desbordes, como octubre del 48, por ejemplo, ¿no? Que no fue nada oficial, pero ocurrió y fue lamentable. El resultado, 8 años de clandestinidad nuevamente, del 48 al 56, en fin. Pero fue frente a procesos abiertamente autoritarios. El APRA nunca intentó un movimiento contra un gobierno democrático, democráticamente elegido, como creo que se ha visto en el caso, por ejemplo, de asaltar pues una comisaría, matar policías, etcétera, ¿no? Por ejemplo. ¿Sabes lo que yo he pensado muchísimo? ¿Qué hubiera pasado en el Perú si se hubiera producido un acuerdo entre el APRA y la izquierda? Y creo que nunca ese acuerdo estuvo tan cerca como cuando Alan García gana las elecciones y Alfonso Barrantes declina. Por supuesto. Por Pero bueno, no, tú sabes que Alfonso... La historia hubiera sido otra, porque no sé. A mí me parece que esos desencuentros han sido lamentables porque hubiéramos tenido una sociedad muy parecida a las europeas, a las democracias europeas, ¿no? Tú lo habrás vivido más cerca, pero estoy seguro que habían, de una u otra manera, impugnaciones soterradas contra Alfonso Barrantes, porque dicho sea de paso, y es bueno que la gente lo sepa, él viene de una tradición aprista. Él fue dirigente estudiantil, estaba en el APRA, luego se sale del APRA y ya milita en la izquierda marxista. Es que la gente no tiene, no tiene por qué saberlo en muchos casos, pero Polay también viene del APRA. López Chau, como le digo yo. López Chau. El otro día le he inventado el libro y no me hacen caso. Un poco lento solo de su campaña. Pero López Chau también viene que ahora está de candidato, también Ahora viene del APRA. Digamos, sí. ¿no? Se ha reivindicado siempre respetuoso el pensamiento de la Torre, lo ha destacado incluso, ¿no? Sí, claro, lógicamente. Y yo creo que, y esto incluso está por escrito en las reflexiones que hay entre Aya y Mariátegui, una de las cosas que escriben es con Aya de la Torre, Mariátegui, ¿no? Partimos de las mismas premisas, por lo tanto deberíamos llegar a las mismas conclusiones. Lamentablemente, pues, la Mauta partió bastante temprano, ¿no? Demasiado. Yo creo que hubiera le dejó el espacio abierto a los seguidores de Moscú, ¿no? No, bueno, la Tercera Internacional entraron fue con todo ahí. El Partido Socialista que Mariátegui impulsaba fue transformado en el Partido Comunista y evidentemente ya la historia que viene después. Pero sí, yo creo... Mariátegui decía sin calco ni copia y terminamos... No sé, creo a la que cola, ¿no? Hoy día lo que hace falta es un impulso definitivamente de una propuesta social que pueda convocar a gente que piense de manera distinta. Claro, pero fíjate que yo estaba revisando el otro día, porque yo creo que es bueno regresar a las fuentes, otra vez al antiimperialismo y el APRA. Que paradójicamente... ¿Has estado leyendo Aya de la Torre? Siempre. Muy bien. Siempre. Y Aya de la Torre escribe este libro en polémica con un dirigente comunista cubano, pero no publica el documento porque muere prematuramente, ¿no? Muere muy joven. José Antonio ¿no? Mela. Y lo publica años después, claro, porque en realidad era un documento, era una polémica con la izquierda marxista, digamos, comunista, pero lo interesante es que era como una interpretación de lo que éramos como sociedad y lo que teníamos que hacer para enfrentar el futuro. Era una reflexión realmente brillante, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaba en esa época del antiimperialismo, que Lenin decía que era la última etapa del capitalismo, y Aya de la Torre decía, no. La primera acá. Es la primera, porque con el imperialismo nos llega la inversión, la industria, nos llega la modernidad, o sea, ahí es donde, y lo que hay que hacer es negociar en las mejores condiciones. Ustedes traen, ¿no es cierto?, la tecnología, el conocimiento, los recursos, nosotros ponemos los recursos y sacamos provecho a ambos, ¿no? O sea, era... Pero, porque además ¿en qué año se escribió? 28 creo, ¿no? No, se publica por primera vez de manera restringida el 28, luego 35, 36, claro, se escribe el 26. Pero mira, han pasado casi 100 años
No puedo usar esa expresión. Y ese puto libro sigue teniendo vigencia. O sea, está bien. Es el esfuerzo fundacional. Es que es increíble Pero ¿sabes porque qué? Mira, estamos en lo mismo hoy. Hoy estamos en lo mismo. ¿Cómo hacemos para atraer, como se ha hecho, yo creo, correctamente, inversión al Perú, pero que esa inversión signifique... Ahí está el libro, mira, el antiimperialismo. Tremendo, tremendo. ¿No? O sea, ¿cómo hacemos? Porque la pregunta que plantea el antiimperialismo es más o menos la misma. ¿Cómo hacemos para que esa inversión que tiene que venir, que Absolutamente necesitamos de que acuerdo. venga, la usamos de manera tan inteligente que nos permita crear una industria propia, ¿no es cierto? Una economía propia y sobre todo le damos bienestar a nuestra gente. Y eso es Creamos justamente una sociedad lo del primero, bienestar, lo ¿no? primero que hay que decir, ¿no? Primero que el pensamiento de Aya de la Torre está hoy día creo más vigente que nunca. El antiimperialismo constructivo. Hoy día hay una actitud imperial de las potencias, creo que está claro con lo que hace Estados Unidos, lo que hace China, Rusia, en fin. Creo que está claro que para afrontar este tipo de circunstancias, por ejemplo el tema venezolano, lo mejor hubiera sido una coordinación de pueblos de Indoamérica para poder resolver nuestros problemas democráticos nosotros mismos. Mira, qué buena foto esa. Tremenda. No la ¿no? había visto. Absolutamente tremenda. Alan. Tú sabes que yo lo conozco desde joven, ¿no es cierto? Cuando nos trompeábamos en las calles. ¿Ah? Sí, estabas contando en la en la Algún- previa, lo que no- algún día voy a contar las anécdotas con Alan. Y qué curioso que hayas contado que eras coordinador justamente de la Yo era izquierda, un ¿no? mocoso, yo tenía 23 años. Y Y era, que- era personero del FOSEP y Y que coordinaba. mi buen amigo Mufarech era coordinador Miguel del Ángel, PPC, Miguel Ángel Mufaré. que luego terminó siendo gobernador regional de Lima Provincias por el APRA. Así que de repente tú también terminas en el APRA. y era Alan, pues era ahí el... No, Era un personaje, era pelucón, con una casaca, un saco de cuero usaba, era un personaje. Mira, Aya de la Torre impulsó el buró de conjunciones, varios burós de conjunciones en realidad, el de Alan es el último, y crea pues una generación de dirigentes muy potente, ¿no? Con sus características. Carlos Roca, también un gran orador, un tipo muy inteligente. Lucho Negreiros, además viene con la tradición pues familiar de Negreiros Vega. De los portuarios. Creo que hay una promoción ahí muy, muy inteligente, muy interesante. Creo que es la generación, además, que le abre la posibilidad del poder al APRA. Pero te hablaba, está vigente el pensamiento. Incluso algunos tienen dificultad para explicar algunos temas, menos mal que el tiempo lo deja bastante claro, ¿no? Algunos yo veía hace algunos años que tenían dificultad para explicar el tema de la vigencia del punto del Canal de Panamá. Y la izquierda marxista y la derecha también decía, eso ya no está vigente, ¿no? Viene el presidente Trump, habla de anexar Canadá, de comprar Groenlandia, del tema del Canal de Panamá, y no es un asunto discursivo únicamente, sino antes estaba una empresa hongkonesa y hoy día está BlackRock. Es bastante claro, concreto. BlackRock, esos son de miedo. Lo de BlackRock. Entonces, obviamente estaba vigente porque es un paso estratégico en el mundo. Eso siempre va a tener una atención de las potencias. Como otro tema que era complicado de explicar para algunos, es el asunto de la nacionalización progresiva de tierras e industrias, que no sé por qué ha tenido siempre una interpretación de parte de determinados sectores como un esfuerzo, digamos, estatista, que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad hoy día, más vigente que nunca. Miren el norte, digamos, miren Estados Unidos, cómo se está reindustrializando, en todo caso, trayendo nuevamente sus fábricas a su territorio, de que hay que ir un paso más allá, en las áreas que somos competitivos, agroexportación, minería moderna, en fin, y no dedicarnos únicamente a la exportación de materia prima. No sé si nombrarlo, pero yo tengo un amigo que era estudiante de minas en Puno, hijo de una familia modesta, laboriosa, puneña, que haciendo un gran esfuerzo lo educó, lo mandó hasta la Universidad de Puno a estudiar ingeniería en minas. Jesús Arias lo descubrió, fíjate tú, el papá de los propietarios de la mina Poderosa, con tanto conflicto con los pequeños mineros. Y él, como muchos otros jóvenes ingenieros de minas, progresó a la sombra de don Jesús Arias, ¿no? Y Jesús Arias le decía, pero haz tus propios negocios, haz tus propias empresas. Y él empezó a hacer servicios mineros, transporte minero, hizo sus propias concesiones, hizo plantas, ha construido una fábrica de explosivos. Han venido los chinos le han comprado una parte porque no les ha vendido todo. Es decir, tiene empresarios peruanos que el billete que van ganando no se lo llevan pues a comprarse, ¿no es cierto? En Salamanca, el jatazo de $14 millones o en el Central Park de Nueva York.
Como las casas de Acuña. Claro, si nos las meten en construir Madrid. y construir y construir y conquistar su propio país. Y ahora sin asco está invirtiendo en Chile. Ahí Eso los se chilenos van a trata- estar asustados, pero de a eso lo se que voy... trata justamente Claro. el tema. Entonces De- es un empresario peruano que empezó de nada, al que nadie le regaló nada, que se ha ganado... Lo voy a convencer para sentarlo acá y que nos cuente su historia, porque él es un hombre muy, muy discreto y muy sabio, ¿no? Y es joven, ¿no? Y Eso eso, justamente ese se es trata. el camino, te digo, ese es el camino. Y de facilitar ¿no? que pueda haber realmente este impulso industrializador en el Perú, este nuevo impulso industrializador, para lo cual necesitamos dos cosas fundamentales. Energía barata, creo que hay que duplicar el tema de las renovables, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, un programa hidroeléctricas potente y lógicamente también gente capacitada. De nada te sirve grandes proyectos cuando tienes que tú importar técnicos Porque de no Estados los tienes. Unidos, de Japón, etcétera, de Pero China, de eso es España. una inversión en educación. Exactamente, y por eso hay que hacer un gran programa nacional para potenciar los tecnológicos o crear donde no existan. Creo que eso hay que debatir, digamos, abrir una nueva etapa de debate económico sobre algunas cosas que no se han hecho antes, porque evidentemente también habían otras prioridades, estábamos en otros momentos, ¿no? El problema es que estamos, ¡caviar! ¡Fujimorista! O sea, si seguimos en esa discusión, Enrique, Yo creo que hay que parar no el- llegamos a ninguna hay que- parte. hay que parar el intercambio de odio que ha existido. Suficiente, ¿no? Absolutamente. ¿No? Mire, el APRA nace como de una u otra manera, Luis Alberto Sánchez decía, ser apretio es una manera de ser peruano, ¿no? Nace también como un proyecto de unidad nacional. Y creo que la labor del APRA tiene que ser ahora una labor de hablarle a la gente para que pase lo que pase en esta elección, poder generar algunos consensos sobre determinados temas, los grandes proyectos de infraestructura que merece el país, por ejemplo, que pueden ser consensuales, la forma de abordar la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, de recuperar el impulso al agro en el país que está descuidado, me refiero a los pequeños productores. El APRA tiene que impulsar ese debate para ir sobre los temas de fondo, si no vamos a seguir hablando pues de cuánto le gustan a los presidentes los sí, FIFAs, ¿no? Claro, porque a mí me apena, o sea, estamos en una discusión de presidentes, si el chifa, si el presidente... Si el caramelo. O sea, el presidente imagínate. pidiendo, sí, pido disculpas, ha sido un error ir encapuchado a una reunión, o sea, por Dios, ¿en qué parte del mundo pasa eso? Que el presidente pide disculpas por ir encapuchado a una reunión con un empresario que en realidad es su cliente. Además con un, ¿no? con un histrionismo ya excesivamente forzado, Sí. sintético. Pues se para así de costado. Se está convirtiendo Gerí en una caricatura. De verdad. De sí mismo. Ya no sabes quién, si el imitador que es muy yo bueno. creo que el imitador transmite mayor Mejor no. seriedad. Hay que vacar a Gerí y poner a su imitador de presidente que la haría poner mejor. a la máquina tiktokera. Al menos se ve más sincero, ¿no? Ahora, fíjate de lo que no estamos hablando. Hemos creado una secuencia que sale los viernes. Pusimos la primera edición este viernes que pasó, que se llama Proyecto Plan Perú. Y yo, en broma, medio en serio, digo, este es el candidato 37 en las próximas elecciones, porque lo que queremos es introducir una agenda distinta. Y fíjate lo que hemos puesto el viernes, que ha sido muy fuerte. Y creo que vamos a hacer A ver. una segunda. No, es largo. Ah, ya, perdón. No, pero te lo cuento. El primer Así es el canal. Bueno, Sí, que lo tienes vean que en YouTube. seguir el canal, pues, Está tienes buena que la verlo. producción, hace marketing. Mira, el primer tren de Sudamérica, y era la modernidad en ese momento, lo empieza Ramón Castilla Echenique, que es el presidente que lo inaugura luego. El primer tren de Sudamérica. El primero. tocayo, Enrique Meix. Claro, Enrique Meix. Y traen ingenieros, a los ingenieros, además a los más capos, a los que estaban construyendo trenes en Australia, en Europa, olvídate. Y llega un momento en que el Perú llega a tener simultáneamente circulando 52 trenes. Ahora tenemos 9. Eso se dejó de lado. Yo creo Tenemos 9, por Dios. Hay que retomar mucho esas nos cosas. hemos derrumbado. O sea, y tú Mira. puedes seguir, mira, la primera fábrica de Ford fuera de los Estados Unidos se construye en Lima. Henry Ford III viene a inaugurar la fábrica. Eso fue en los 50, ¿no? Claro, una locura. Acá ha habido fábricas, acá hacíamos refrigeradoras, no solo automóviles, cocinas. Es decir, ¿qué pasó con eso? Hay un esfuerzo ahí de impulso industrial que hay que revisar en los 50, que es más o menos interesante. Pero te decía, yo creo, y hablando justamente en esa línea,
que el APRA podría representar realmente, si los votos del pueblo nos acompañan, el partido que se consolide como realmente el partido de los trenes en el país. Estoy hablando de que nosotros hemos hecho la línea 1 del Metro de Lima y que técnicamente hemos presentado un equipo técnico grande. Estamos en condiciones de ofrecer, concretamente, que podemos hacer la línea 3 y 4 en 4 años y que podemos ofrecer un metro en Trujillo, en Arequipa, en Piura. Pero ¿qué es en lo que deberíamos estar? O sea, uno Obviamente. va, o sea, yo ahora estoy viajando menos, lamentablemente, pero por mi chamba de reportero le he dado prácticamente la vuelta al mundo, ¿no? Y es tan penoso ir a ciudades, el sistema de transporte, a cualquier ciudad del mundo donde hay metro, donde hay buses con paraderos. Acá ni paraderos existen, donde hay vías segregadas, Tiene otros que haber lugares un donde hay impulso tranvías, muy donde fuerte acá estamos. Y a veces es decir, se hacen reformas, entre comillas, del transporte que no incluyen infraestructura, con unidades que ni siquiera se actualizan. No, pero cosas además que revisar, no haya continuidad, porque por ejemplo, el proyecto del metro, ya había una discusión que es un tema con el APRA, ¿no es cierto? Todas las denuncias de corrupción, ¿no es cierto? Y en particular en el caso del metro. Que hubo corrupción, ya metes preso pues a los corruptos, pero no paras más de 10 años la obra. 15. Porque la había 15 años parada, porque la había empezado Alan García, pero Toledo continuó la mezquindad de la dictadura. Tú estás loco, o sea, ya, si hubo corrupción, metes preso a los corruptos y la obra continúa. No puedes parar una obra que no es, patrimonio de nadie, es una necesidad. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos o en otros países, ocurre que hay investigaciones, sanciones incluso a las empresas, pero la obligación de que éstas culminen las obras. Yo creo que ahí tenemos un enfoque que hay que cambiar. Pero te decía, tranquilamente, podemos impulsar de nuevo el asunto de los trenes en el país y, lógicamente, ofrecer la posibilidad de empezar por etapas el tren de la costa, que es un gran anhelo del país, ¿no? Sin duda. El viernes, que estuvo acá con nosotros, tuvo la gentileza de venir porque él vive en Huancayo, Robert Salame, que es un soñador de los trenes, y él dice que hay un tren que está pendiente desde hace muchísimo tiempo, que es el tren, ¿cómo es que se llama? El tren longitudinal de la sierra, que es el tren que en realidad tiene que unir Ecuador con Argentina, ¿no? Y el Perú es el centro, y según él, el Valle del Mantaro tiene que ser el gran hub ferroviario, porque desde ahí conectas con la selva, conectas con Brasil, conectas con... Es decir, o los esquemas bioceánicos, ¿no? Que se discuten. Claro, pero el problema, claro, pero los chinos quieren el tren para sacar la soya de Brasil, ¿no es cierto? Y sacar el mineral, pero ¿qué queremos nosotros? Y ahí es donde entra el antiimperialismo del APRA. Exactamente. ¿Qué queremos nosotros? Imagínate pues un gobierno tan insignificante, cuando se presenta un proyecto de manera pública entre otros dos países, que pasa por tu territorio, ni siquiera eres mencionado. Ni siquiera te han invitado a la... No, yo creo que ha faltado liderazgo. Y ahí hay que reconocer algo. Mira, cuando nosotros llegamos, el 2006, al gobierno, cuando el APRA llega, cuando Alan García, el segundo gobierno, se había firmado ya, aunque no estaba consolidado, el TLC con los Estados Unidos, tú recordarás. Alan García lo consolida, pero no se queda ahí, sino firma 17 más. Unión Europea, con China, nos hemos conectado con China, creo que ha sido importante. Creo que hay que diferenciar, digamos, 2 o 3 que pueden ser de repente pillos, que se reúnen con otro pillo, como el presidente de la República, de la importancia de las inversiones que tiene China en el país y que son sin duda positivas y que hay que saber negociar lógicamente. Y creo que en esta nueva etapa hay que acercarnos a otras economías muy grandes. Creo que hay que consolidar el TLC con la India. Creo que hay que acercarnos a Indonesia también. Hay que abrir el Perú al mundo sabiendo, otra vez allá de la torre, negociar con el capital, tratar con el capital. Claro, por ejemplo, está muy bien que abramos la inversión y que vengan las grandes corporaciones mineras a sacar el mineral. Perfecto, pero un ratito. Tú me sacas el mineral, pero el mineral tiene que transformarse. Para empezar, tiene que ser refinado. Eso es una cuestión. Tiene que ser, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del cobre, hablando por lo menos de cátodos, ¿no? Creo que es una cosa que podría darse. Además, están dadas ciertas condiciones para hacerlo. Igual en el caso de la agroexportación. Eso se puede hacer, pero hace falta impulso, hace falta liderazgo, hace falta definitivamente las cosas básicas de las cuales ha carecido Boluarte, Gerí, etcétera, claro, Castillo, claro, o sea, la política terminó en manos de gente impresentable, lamentablemente, pero y no quiero zambullirme en la discusión sobre la corrupción. Yo lo he hablado con el propio Alan frente a frente, O sea, yo tengo la convicción de que hubo casos de corrupción durante el gobierno de Alan García, con los Mirage, con el tema de
Odebrecht, fíjate, con el abuelo de Marcelo, ¿no? Odebrecht, el Chavimochi, la obra esta de Charcani, o sea, te estoy hablando del primer gobierno de Alan, ¿no? Y luego con el metro. Pero, en fin, ya, olvídate eso en este momento. Definitivamente ahí vamos a tener Olvídate. una posición Yo sé- totalmente distinta. No, de acuerdo. Porque Pero yo dejando fuera. En Bogotá yo se lo he dicho a Alan cuando lo fue a convencer de que me dé una entrevista y habían decidido que iban a apoyar a Toledo y no iban a presentarse él como candidato. Le digo, mira... ¿Y tú le tal. hiciste una entrevista Yo a él le en hice, Bogotá? yo le dije, Claro. porque fui 2 veces, uno para convencerlo y otro para hacer la entrevista. Yo le digo, mira, yo estoy convencido que hubo corrupción, pero esto ya prescribió, olvídate. Pero tú has sido el rostro visible de la confrontación contra Fujimori. No fue la casa de Alejandro Toledo la que fue asaltada. O sea, Alejandro Toledo decía, Chino, ya hiciste, tú ya pusiste los cimientos. Vamos a hacer el segundo piso. Vas a hacer el segundo Sí, piso. claro, Por claro. supuesto, la gente no se acuerda, pero Toledo tenía un discurso recontra fujimorista y Alan estaba perseguido ya. Entonces yo le decía, tú eres o sea, si tú regresas al Perú y haces la campaña, pues sí, pues voy a ir preso. Pero vas a ir preso 3 días, weón, si ya prescribió. La Corte Suprema te va a mandar a tu casa, ni a tu casa. Vas a ir de Palacio de Justicia a Palacio de Gobierno. Mira, fue candidato, ¿eh? Le gané la votación al comité ejecutivo que había votado otra cosa en Bogotá. Pero a lo que voy es que ya, olvídate de eso, ya. Además con un discurso potentísimo Ya, cuando regresó, ¿no? Por supuesto, ya, pero estamos puestos en una situación en que el tema de la corrupción, o sea, hay muchas cosas que cambiar en el Perú, ¿no es cierto? Pero si no tenemos un Estado eficiente, libre de la corrupción, no vamos a poder progresar como país. Porque todas las obras abandonadas, las obras sobrevaluadas, todo tiene que ver, la situación penosa de la policía, vehículos amontonados, abandonados. De acuerdo. Todo tiene que ver con la corrupción, Enrique. Hay 2 grandes temas ahí Entonces, fundamentales, ¿no? Tú que eres el renovador, ¿no es cierto?, del APRA. ¿Qué vas a hacer para enfrentar eso? Primero respecto al tema de la... ¿Para cortarle las uñas a alguno de tus viejos compañeros? No. ¿O no? No digas eso. Yo respeto a todos mis compañeros con trayectoria. Yo creo que vamos a hacer una campaña unitaria. Disciplina, compañeros. Mira, hay 2 cosas fundamentales que marcan la corrupción definitivamente ahora, con resultados muy concretos para la gente más pobre. El tema es el asunto de la inseguridad ciudadana. Fiscales, jueces, policías que forman bandas criminales, zonas enteras que se le encarga a las Fuerzas Armadas para que baje la producción de droga y en lugar de bajar incrementa. Por eso yo creo ahí un endurecimiento normativo sobre ese tema, digamos, de seguridad. Juez, policía, fiscal o militar que se coluda con bandas criminales debe merecer cadena perpetua. Y para eso no necesitas alentar la demagógica, digamos, asunto de la pena de muerte, la salida del sistema interamericano que no va a resolver nada porque no la vas a poder implementar rápidamente, pero sí tienes que dar un mensaje duro. Y lo otro es lo relacionado a la corrupción con la obra pública, que ese es un gran tema. Creo que hay que tomar medidas inmediatas. Creo que toda empresa que haya tenido que ver, digamos, en un proceso que estuvo manchado por corrupción, no debe volver a contratar con el Estado. Pero además, los que han hecho obra abandonada también, evidentemente no deberían volver a contratar con el Estado. Creo que esas son reformas rápidas que hay que tomar y, lógicamente, vigilar mejor los procesos, incluso haciendo un seguimiento más exhaustivo del cual se hace ahora, ¿no? Porque ese es el tema. La madre del cordero está en el asunto de la obra pública. Claro, porque tú tienes ha habido situaciones grotescas en el Congreso, la licitación para cobrar computadoras la gana una empresa que resulta que ha sido constituida 15 días antes del concurso, y cuando vas a buscar el local es la casa de una señora donde funciona una bodeguita y nunca ha habido una empresa proveedora de nada. O sea, la crearon para ganar Pero mira, el concurso. incluso o sea, de eso está lleno. Incluso las capacitaciones, no recuerdo de qué partido, porque dan un presupuesto para los partidos que están en el Congreso, para que contraten capacitaciones, y era un local donde sacaban fotocopias. O sea, Pero realmente... eso supone la necesidad de establecer mecanismos efectivos de control, ¿no es cierto? Pero eso, tenemos un tema ahí bien... de la Contraloría bien pero hay potente, una... Mira, ¿no? el Colorado Belmont decía una cosa, dijo una frase que a mí me pareció significativa. Él dijo, mira, estamos jodidos con el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Pero si la cabeza no es corrupta, si el presidente no es un ladrón... Es un gran avance.
Por supuesto. Olvídate, los de abajo la van a pensar 10 veces. Lógicamente, se tiene que ser La van a sumamente pensar 10 duro. veces porque... Y evidentemente sí tomar algunas medidas. Creo que hay que revisar algunas cosas referentes al esquema de control. Las oficinas de control no pueden depender presupuestalmente pues de los de las los instituciones controlados, de los que son controlados. Creo que hay que cambiar algunas cosas, la independencia, digamos, política incluso. Aquí se ha hecho también en algunos espacios una repartija muy compleja alrededor del tema de la Contraloría, alrededor de algunas instituciones, que tiene que terminar. Hay que despolitizar algunas cosas definitivamente. No, pero si todo está politizado, o sea, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, todo se ha estructurado en función a decisiones políticas y a compromisos. Hemos entrado en un escenario de suma tensión. Yo he declarado, para poner un ejemplo, mira, un ejemplo concreto, el tema del Ministerio Público. Yo lo he declarado abiertamente y he dicho, para mí son dos bandos que están enfrentándose como buitres por un cadáver en descomposición prácticamente. Creo que ninguno de los bandos en juego en el Ministerio Público tiene autoridad moral para conducirlo y que tiene que haber, lógicamente, un nuevo concurso y poner una nueva Junta de Fiscales Supremo en ese caso. ¿Qué harías tú? ¿Pasar a retiro? ¿Presentar un proyecto de ley para pasar a retiro a Nuevo todos? concurso. No por la edad, sino porque son parte de... Son parte del problema. Y hacer un concurso para elegir una nueva Junta de Fiscales Supremo. Inafecto de, digamos, sensibilidad política, ¿no? Creo que eso es algo que hay que hacer de todas maneras. Y lógicamente, pues, mejorar algunas cosas respecto también a la administración, el acceso a la justicia, que eso es una de las cosas que le interesa más al pueblo. Aquí, Nicolás, hay gente que a veces va a la cárcel porque no tiene para pagar un abogado. Mientras, sicarios, violadores, asesinos, salen a las 24 horas. Hay cerca de 30.000 personas con prisión preventiva en el Perú. ¿Por qué? Porque no son empresarios importantes, o sea, no se apellidan Graña, o porque no son políticos, ¿no es cierto?, importantes. Porque cuando le dan prisión preventiva, ¿no es cierto?, a esta clase de gente hay un escándalo nacional, qué abuso, pero escúchame, si hay 30.000 presos con prisión preventiva es lo que nadie se ocupa, a lo que no le importa a nadie. Creo que la justicia, seas culpable o inocente, tiene que ser rápida, si no, no es justicia, ¿no? Y en eso también hay que trabajar. Pero sí, evidentemente, muchos que deberían estar adentro y no están también. Por lo tanto, estamos adicionalmente en el shock de seguridad proponiendo la construcción de penales en el país. No tipo El Salvador, que creo que a ti te gusta un poco ese modelo, pero creo que... ¿Por qué lo dices? Por el SECOT, la espectacularidad del SECOT. No, eso es show, además. Pero yo creo mira, que yo algo conozco. Algo conozco. Mira, a mí lo que me sorprende es que la gente más de ultraderecha es pro Bukele y no saben que Bukele viene del frente. Viene de la izquierda, viene del Frente Farabundo Martín, de los guerrilleros, de ahí viene. O sea, Bukele viene del partido de los guerrilleros. A ver. Pero Salvador es El Salvador. Salvador es un país partido en dos, enfrentado a una guerra de décadas, donde tienes tienes tres generaciones de chibolos que lo único que saben hacer es agarrar un fusil. Porque estaban a un lado, porque estaban al otro, no saben hacer otra cosa. Y la esperanza de vida de los que estaban relacionados con las maras era de menos de 40 años. Sí, es mucha violencia, mucha agresividad, distinto. Bueno, te decía, definitivamente lo que tiene que haber aquí es un esquema diferente. Vi que sectores de la derecha firmaban un documento común donde decían que tiene que haber un SECOT en el Perú, no conociendo las características. Por ejemplo, el señor Vizcarra hablaba y decía que donde está Chayapalca vamos a hacer un penal 7 veces más grande. Y lógicamente obtuvo una reacción bastante furibunda de Tacna, ¿no? Toda la gente tiene lógicamente que compartirse la responsabilidad. Yo estoy planteando que se hagan por lo menos unos 12, diferenciados por pisos altitudinales. Hay que reformar el INPE, limpiarlo de la corrupción, pero también entiendo que hay que capacitar mucho más al personal del INPE, hay que incrementar su número, porque si son 100.000 hoy día pero te das cuenta, Enrique, ¿cómo puede de todo lo que hay que hacer? Pero, o sea, el tamaño de la tarea que se tiene para enderezar el Perú es tan grande, porque tienes que enderezar el Perú, tienes que darle seguridad, tienes que acabar con la corrupción, tienes que reformar el aparato del Estado, por Dios, y tienes que aprovechar todas las oportunidades que tenemos. O sea, es demasiado. O sea, esto si no nos juntamos, no lo vamos a poder hacer. Por eso una de las cosas que yo estoy tratando de ponerme como tarea y ponerle al APRA como tarea en esta vocería que tengo hasta el 12 de abril y esperemos hasta la segunda vuelta también, es tratar de colocar sobre la mesa en el debate público cuestiones programáticas
Vamos ya en la tercera conferencia de prensa. La primera fue sobre el shock de seguridad, donde explicamos con 12 técnicos relacionados al tema nuestra propuesta de seguridad. Y el segundo ha sido la reactivación económica y popular. 12 técnicos hablando de la formalización de la minería, del tema de la infraestructura, del asunto de la construcción de vivienda, etc. Y el día de ayer ha sido el plan de emergencia de la salud pública de la APRA, tratando de meter temas, lógicamente, al debate público de fondo, además demostrando que, mira Nicolás, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Hay algunos candidatos que parecen bien intencionados, que hablan del tema del crimen, nos indignamos, pero nunca proponen qué hacer ni muestran un equipo detrás. Y cuando le preguntan cuál es su equipo, dice, lo diremos más adelante. Nosotros ya en 3 conferencias de prensa estamos mostrando 30 y tantos técnicos solamente en estas 3, vamos a hacer 4 más. Y definitivamente venimos con un partido con trayectoria que tiene sin duda gente con la que puede gobernar el país adecuadamente. Una última pregunta en 30 segundos. ¿Se tiene que ir Gerí o no se tiene que ir Gerí? Si el APRA estuviera en el Congreso y yo fuera parte de la bancada parlamentaria, votaría por la vacancia en Gerí sin duda. No, pues estamos hablando de la censura de la mesa directiva y que se elija otra. Se ¿no? tiene que ir Gerí, se tiene que ir Rospigliosi. Mira, también. yo realmente la actitud de Rospigliosi me parece muy reprochable, de minimizar las cosas de la manera que lo hace prácticamente con sorna. El tema es muy grave. Estamos hablando de la majestad, más allá de que quien sea Gerí o Castillo, Vizcarra, quien sea. Es la majestad de la institución de la presidencia de la República. Y un tipo se pone un gorro a medianoche y acude a... O sea, ¿qué es esto? Pido perdón por ir encapuchado a una reunión. O sea, que por Dios. Y es normal. Le gusta el chifa. En fin. Muchas gracias por estar acá, Enrique. Muchas gracias por haberme invitado, Nicolás. Gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Y te quiero ser sincero. O sea, más allá de que te vaya bien o te vaya mal en estas elecciones, creo que la política peruana necesita gente como tú. Te agradezco que hace mucho, falta gente como tú en la política peruana. Y además, ¿cuántos años tienes? 39. Olvídate. O sea, ¿quieres que te lea el futuro? No, no te vale. Prefiero que marque la estrella. En fin. Mejor no digo lo que iba a decir, pero tú sabes lo que iba a decir. Muy bien, muy bien. Tenemos que terminar por hoy. Cerramos nuestra secuencia Se Necesita Presidente. A ver, Cuña. Terminar, por supuesto, nuestro agradecimiento a la Universidad Politécnica del Perú, donde no solo aprendes teoría, sino que la pones en práctica con su tremenda infraestructura modernísima, clases en inglés y la metodología de aprendizaje exponencial. Tienes todo lo que necesitas para destacar luego en el mundo laboral y, por supuesto, está licenciada por SUNEDU. Nuestro agradecimiento a Cenice Abogados, un estudio comprometido en defender lo que más valoras, en el que cada abogado se especialice en su área legal, ofreciendo soluciones integrales para que tomes decisiones con seguridad y confianza. Los encuentras en su nuevo centro de asesoría inmediata, ubicado en la avenida Arequipa 2661A, avenida 2661A, esto es en Lince, a 2 cuadras de la Javier Prado. Además, nuestro agradecimiento a la Ciudad Industrial Huachipa Este, que te ofrece todo lo que tu empresa necesita. El mejor lugar para invertir de forma segura, donde puedes obtener un lote industrial con precios 100% accesibles y financiamiento directo a la tasa más competitiva del mercado. La única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 2.4 millones de metros cuadrados ya vendidos. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Y finalmente, nuestro reconocimiento a nuestros amigos de Hidrosilver Perú, con quienes he asumido un reto. Yo estoy tomando la plata coloidal, que es agua con nanopartículas de plata, que lo que se supone que producen en el cuerpo es que arrastran las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos y permiten que tú puedas superar afecciones como la gastritis, infecciones urinarias, respiratorias y demás.
lo que ellos te prometen, y vamos a verlo conmigo mismo, es que puedes tomar el control de tu salud. Para tomar contacto con nuestros amigos de Vibrosilver puedes marcar el 992-753-611, 992-53611, y ahí te van a dar toda la información que necesitas. Terminamos por hoy. Gracias por estar ahí. ¡Chao! Te enseñaron a repetir sin cuestionar, A, B, C. a repetir sin entender, hasta que descubres cómo aplicar lo aprendido desde la primera clase. Aquí aprendes siendo el protagonista. Porque cuando dejas de repetir y entiendes para qué aprendes, creces. Desarrolla tu potencial con la metodología exponencial de la nueva Universidad Politécnica del Perú. Entiende, aprende y crece. CENICE Abogados, defendemos lo que más valoras.